hablando un tema en relación, hermanos, precisamente a lo que demanda la verdad de nuestro Dios, que es precisamente una fe, pero una fe obediente a nuestro Dios. El Señor nos dijo, hermanos, que vendría otra vez, y será la última vez que Él venga al mundo por todo su pueblo y a juzgarnos también a todos nosotros. Lo malo del asunto es de que cuando el Señor venga, triste y lamentablemente, hermanos, encontrará a cristianos débiles, encontrará a cristianos fríos, encontrará a cristianos indiferentes a su palabra. ¿Cómo es que el Señor, cuando el Señor venga, cómo nos va a encontrar a usted y a mí? ¿Nos hallará siendo fieles a su causa? ¿O nos encontrará totalmente opuesto a ello, indiferentes a su obra? ¿Cómo nos encontrará el Señor? Si en realidad usted y yo, hermanos, creemos irnos al cielo con Él cuando Él venga, entonces, hermanos, nosotros tenemos que demostrarle una fe obediente, y una vida en donde nosotros nos manifestamos en esa vida que Él nos dio, confiando en las promesas eternas de nuestro Dios. Porque como vemos en Juan capítulo 20, precisamente, en esa diapositiva en donde estamos viendo, es solamente imágenes, hermanos, para ilustrar simple y sencillamente el momento, la ocasión en donde se impartió esta enseñanza al Señor. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, capítulo 20, del versículo del 19 en adelante, dice la Escritura así: que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Ya estamos hablando, hermanos, después de la muerte del Señor, de la resurrección. Dice que el Señor vino a ellos y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice que sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Pero Tomás, sabe que la palabra Tomás, hermanos, es una palabra aramea que significa mellizo. ¿Okay? Un mellizo, como un cuate o un gemelo, algo parecido, pero significa mellizo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos adentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego se refirió a Tomás y le dijo: pon
tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: por cuanto vistes, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, dice, vida eterna. Por eso les decía, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo viniese en este momento, triste y lamentablemente, a muchos cristianos los va a encontrar fríos, desalentados, desanimados o descuidados. No va a encontrar a muchos reunidos. ¿Por qué? Ciertamente, hermano, nosotros no sabemos en cuanto a la venida del Señor cuándo se va a llevar a cabo. Será como ladrón en la noche, dice el Señor, cuando menos lo esperes. Algunos se atreven de alguna manera a especular, a suponer que será en un domingo. No sabemos cuándo va a ser. Pero imagínense si el Señor hubiera dicho que vendría un domingo, ¿cómo estaría el edificio? Pero como lo dije una vez, somos tan capaces de decir, bueno, no dijo si vendría en la tarde. No dijo si vendría en la tarde o no dijo si vendría en la mañana. Ese es el punto. Pero el punto es de que va a venir, hermanos, va a venir. Por eso, cuando el Señor venga, hermanos, realmente nos encontrará activos en su obra, realmente nos encontrará, hermanos, creyendo plenamente en su palabra. Triste, lamentablemente no, hermano. Pero créalo que si nosotros valoramos la gran bendición de la fe, hermanos, que nuestro Dios nos ha dado, nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a dudar de su amor y de su poder. Y nunca seremos incrédulos ante la verdad absoluta de nuestro Dios. Porque cuando hablamos de la verdad, hermanos, de Dios, es una verdad absoluta, una verdad única. La verdad de nuestro Dios, hermano, no es relativa. No es una cuestión de que tú puedes tener una verdad en relación a Dios y yo puedo tener otra verdad en relación a Dios y aquel puede tener otra verdad en relación de Dios. No es así. Solo hay una verdad en relación a Dios y esa verdad es Cristo mismo y su obra de redención. Por eso, aunque nuestro Dios, hermanos, siempre ha deseado que todo hombre crea en Él y sea salvo, como lo dice 1 Timoteo capítulo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de nuestro Dios. 1 Timoteo 2:4. Ese es el deseo de nuestro Dios. Pero tristemente, hermanos, no todos los que han conocido el poder de Dios, no todos los que han llegado a ser persuadidos y convencidos por el Señor, hermanos, se han mantenido obedientes a nuestro Dios, poniendo así en gran riesgo su salvación. ¿Cómo lo estamos viendo en este ejemplo con Tomás, hermanos? El Señor primeramente se presenta ante ellos, como lo vemos allí en el versículo 19. Paz a vosotros, le dijo a sus discípulos. Tuvo esa reunión con ellos maravillosa, gloriosa. Ellos, hermanos, vieron al Señor llegando de una manera misteriosa, milagrosamente. Se aparece entre ellos, convive entre ellos. Les mostró las señales de su crucifixión para que ellos estuvieran completamente convencidos de que era Él. Y tuvieron un día glorioso, hermanos, un domingo. Se presentó ante ellos.
Y todos se gozaron, todos se regocijaron, excepto uno. ¿Dónde andaría Tomás, hermanos? ¿Dónde andaría Tomás? Ciertamente, hermanos, tenía razones Tomás, hermanos, para dudar del poder y de las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Precisamente en más de 3 ocasiones, hermanos, en más de 3 ocasiones, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos lo que iba a pasar con él. De hecho, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 21, ahí la escritura nos dice en Mateo 16, versículo 21, que Él les empezó a decir que Él iba a sufrir mucho por causa de los principales sacerdotes y los escribas y fariseos, y que le iban a matar. Pero también les decía que al tercer día iba a resucitar. Esa fue la primera ocasión. La segunda ocasión fue en Mateo 17, versículo 23. Nuevamente el Señor les anuncia de su muerte, pero también de su resurrección. Y luego más adelante en Mateo 20, versículo del 17 al 19, la última vez que el Señor les dice lo que iba a pasar. En 3 ocasiones el Señor les dijo lo que iba a pasar con él, lo que iba a suceder con él, que le iban a matar, pero que al tercer día él resucitaría. Cosa, hermanos, que ellos no se acordaron, no tomaron en cuenta. Porque aún también, hermanos, antes de que el Señor se presentara ante ellos, ellos también dudaban del testimonio de las mujeres cuando fueron a la tumba del Señor. Y les dijeron a ellos, y ellos no creyeron en las palabras de las mujeres. Pero una vez, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le mostró a Tomás las evidencias en su cuerpo mismo, y si lo hizo es para que Tomás creyera. Eso era lo que el Señor esperaba. No seas incrédulo, sino creyente. Y lo sorprendente del caso, precisamente, hermanos, es de que estamos ante un mundo incrédulo que también demanda señal. Quieren ver, hermanos, nuevos milagros. Quieren ver nuevos prodigios. Quieren aún hasta mismo descender a nuestro Señor Jesucristo para que les muestre sus evidencias. Cuando la evidencia más clara, hermanos, y poderosa en cuanto a su resurrección, simple y sencillamente es la tumba vacía. Una tumba vacía, hermanos, que quedó en Jerusalén. Y usted lo puede ver allá en Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 14. Porque mismo el apóstol Pedro, mire, vaya conmigo en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 22. Hechos 2, versículo 22. Dice la palabra de nuestro Dios: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os... Estoy en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios y entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Cuando está hablando el apóstol Pedro, hermano, siendo inspirado, guiado por el Espíritu nuestro Dios, y nos está haciendo mención en cuanto a la resurrección y de que su cuerpo no vio corrupción, hermanos, nosotros sabemos muy bien teóricamente, de alguna manera, de cómo es que el cuerpo, hermanos, como al morir su cuerpo bacterias se van descomponiendo. Al tercer día, hermanos, prácticamente ya entra en un estado de putrefacción, de descomposición. Y eso es lo que se está refiriéndose. El Señor no pasó por ese proceso, porque al tercer día el Señor resucitó. Y resucitó y salió de ese sepulcro nuevo, hermanos, que precisamente José de Arimatea, hermanos, lo había donado para la sepultura del Señor, pero quedó vacía esa tumba. ¿Qué más evidencia necesita un mundo incrédulo, hermanos, ante ello? Para saber, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Para saber que nuestro Señor Jesucristo no está clavado en una cruz, sino que ahora está a la diestra del Padre, al lado de nuestro Dios, intercediendo, abogando por todos nosotros. Y esa era la única señal, hermanos. Cuando aún hasta los principales sacerdotes, los escribas, le pedían señal al Señor: danos una señal para creer que eres el Hijo de Dios. Esta generación incrédula y perversa demanda señal y no les será dada. La única señal la cual les voy a dar va a ser la señal de Jonás. ¿Qué significaba eso? Los puso a pensar. ¿Qué relación tiene Jonás con él? Acordémonos, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Jonás por su desobediencia? Jonás, hermanos, fue tragado por un pez y empezó a ser digerido. Si no es porque él clama a Dios, se arrepiente, Dios lo perdona, hermanos, y es vomitado por el pez. Volvió a la vida. Implica la resurrección del Señor. Por eso, hermanos, si todos nosotros no deseamos precisamente ser lanzados al fuego eterno por nuestra propia incredulidad, porque esto es lo peligroso del asunto, hermanos, de que si el Señor nos encuentra siendo incrédulos a su palabra, siendo desobedientes a su palabra, hermanos, hay una seria advertencia en todo esto. Cuando el Señor le decía a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente, es porque nuestra incredulidad, hermanos, ciertamente nos aparta de nuestro Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Mirad que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Hebreos capítulo 3 versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, nos enferma espiritualmente, moralmente, físicamente, socialmente, en todos los aspectos. Nos perjudica, pero especialmente en lo espiritual, en lo eterno. Mirad que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo, perverso, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Cuál es el destino de todos aquellos que dudaron de la palabra del Señor? ¿Cuál es el destino de todos aquellos, hermanos, que prefirieron una vida lejos de Dios? Apocalipsis 21, versículo 8 dice: pero los cobardes
e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ponte a pensar en esto, mi amigo, mi amiga, mi hermano. El morir físicamente, tú no puedes evitarlo, porque esto es un proceso humano. Y está establecido por Dios, como dice en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio. No podemos evitar morir físicamente. Pero lo que sí podemos evitar es morir espiritual y eternamente. Evitar esta muerte segunda. El ser arrojados al fuego eterno, a este lago que arde con fuego y azufre. Un dolor intenso, terrible, cruel, que es la muerte segunda. Por eso, si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ciertamente Él demanda una fe obediente a su verdad, porque Él nos mostró todas las evidencias, todos los hechos. Él murió en la cruz dejando evidencia de todo ello. De tal modo de que ya no hay razón para dudar del poder de Dios. No hay razón, mucho menos, para no obedecer al Señor. Cuando el hombre carece de conocimiento de la verdad, hermanos, ya no hay excusa, no hay pretexto para obedecer al Señor. Pablo mismo le decía a aquellas personas en Atenas: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto habrá un juicio en el cual Dios juzgará al mundo por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos, dice. Mire la evidencia. Pero dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, es decir, ya no hay excusa, yo les pretexto para que ustedes no obedezcan al Señor, como pasó con el apóstol Pablo también. Pablo, al conocer la verdad, al conocer a nuestro Señor Jesucristo, su obra, el apóstol Pablo, hermanos, obedeció al Señor. Ya no había excusa, razón para no obedecer al Señor. Y lo mismo Tomás. Él anteriormente había visto el poder de Dios a través de los milagros y prodigios. Pero ¿qué pasó con la fe de Tomás? ¿Por qué no creyó en la resurrección del Señor? ¿Por qué dudó de ella? ¿Por qué se estaba dejando vencer por su propia incredulidad? Yo, hasta no poner mi dedo en su mano y mi dedo en su costado, en su mano, no creeré en esto. Cuando el Señor se presenta por segunda vez en el próximo domingo, ¿qué fue lo que le dijo a Tomás? Mira, ven, pon tu dedo donde querías, pon tu mano donde querías, y no seas incrédulo, Tomás. No seas incrédulo, sino sé creyente. Oh, Señor mío y Dios mío, por cuanto viste, creíste, Tomás. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Amén. El Señor está hablando de ti, mi hermanito, y de mí, porque no nos fue necesario ver personalmente, visiblemente todo esto, pero lo vimos a través de su palabra. Y nos bastó y nos fue suficiente para obedecer al Señor, hermanos. Y si hemos conocido el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, mantengámonos fieles al Señor sin fluctuar. Porque la incredulidad, hermanos, nos puede arrastrar, así como pasó con el pueblo hebreo. Ahí mismo en Hebreos capítulo 13, versículo 19, precisamente. Por causa de su incredulidad, dice, no entraron al lugar de reposo. Queremos, hermanos, que eso nos pase a nosotros. Que al final de nuestros días, hermanos, al final de nuestra vida, seamos arrojados más que todo al fuego eterno. Se nos priva, hermanos, de entrar al lugar de reposo, al reposo eterno. No sigamos siendo más incrédulos. No sigamos siendo inconstantes en las cosas de nuestro Dios. Acuérdense lo que dice Santiago, hermanos, en Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
¿Qué es lo que nos hace dudar, hermanos? ¿Qué es lo que nos hace, hermanos, titubear? Nos pasa lo que en el tiempo antiguo, hermanos, en el tiempo de Isaías. Cuando el profeta Isaías le decía al pueblo de Israel: si ustedes creen en sus dioses paganos, sírvanle a sus dioses. Pero ¿por qué claudicáis en vuestros pensamientos? Y conocieron el poder de nuestro Dios, hermanos, cuando Él oró a nuestro Dios, hermanos, y descendió fuego del cielo, quemó todos el holocausto, toda la leña, y aún hasta el agua, hermanos, la devoró el fuego. Y el pueblo se dio cuenta, hermanos, de que el único Dios verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos, el que existe en los cielos, y no hay otro Dios como Él. Y así nosotros vimos el poder de nuestro Dios a través de Cristo mismo, para que tengamos vida. Por eso dice el siguiente texto, hermanos, el 28 y 29 de Juan 20: hizo además muchas otras cosas el Señor, las cuales no están escritas en este libro, pero las que están escritas han sido para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengáis vida eterna. ¿Lo cree? ¿En realidad lo cree, mi hermana, mi hermano? Por eso hay que permanecer constantes en las cosas del Señor, obedeciendo a la palabra de nuestro Dios, estando dispuestos a servir al Señor, hermanos, siempre. Y no ser como Tomás, que sigamos siendo incrédulos e inconstantes, y un domingo sí, un domingo no, un domingo sí. No, hermanos, porque ¿qué tal? Como no sabemos qué día, pero ¿qué si el Señor viniera en ese domingo en que usted no viene? Solamente Dios conocerá la causa, el motivo o la razón. A veces por causa de enfermedad, cosas parecidas, hermano, no podemos estar. Dios lo sabrá en su momento. Yo no soy nadie para juzgar, mucho menos para condenar. No es mi lugar. No me corresponde a mí hacer eso. Yo no soy nadie, hermanos. Yo simplemente soy un siervo del Señor. Y a veces hasta me queda grande ese término, porque no hago lo que el Señor dice. Pero tenemos que exhortarnos en las cosas de nuestro Dios, como el mismo Espíritu Santo nos dice, ahí mismo en Hebreos capítulo 3 versículo 12, sino exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Por eso, mis amados hermanos, ciertamente la verdad del Señor demanda una fe obediente, porque Él nos dejó evidencias, pruebas, testimonios de su muerte y de su resurrección, y hasta de su misma ascensión al cielo, para convencernos plenamente, de tal modo de que no tengamos excusa ni pretexto para no mantenernos fieles a nuestro Dios, y para mantenernos precisamente fieles en las promesas, hermanos, de nuestro Dios, porque Él nos ofrece este camino hacia la vida eterna. El punto es, hermanos, realmente ¿deseamos nosotros alcanzar estas promesas eternas? Si usted y yo, como nosotros, como dice la diapositiva, si todos nosotros como cristianos deseamos alcanzar la vida eterna, ¿qué haremos entonces al respecto? ¿Seguiremos titubeando? ¿Seguiremos siendo infieles? ¿Seguiremos siendo inconstantes? No, así no. Solamente siendo fieles al Señor y manteniéndonos, hermanos, en sus promesas, alcanzaremos la vida eterna. Amén. Puestos en pie, hermanos, para entonar este canto, que ya nuestro hermano ya está listo con esta alabanza a nuestro Dios.